La Ilustración es un movimiento de renovación intelectual que se presenta en Europa desde finales del siglo XVII y se extiende hasta principios del XIX, tiempo correspondiente con la última etapa de la Edad Moderna y el principio de la contemporánea. Tiene su florecimiento a lo largo del siglo XVIII, al que se le conoce como el siglo de las luces, por haber ocurrido durante este periodo el desarrollo de las principales ideas y descubrimientos científicos que provocan una iluminación en el pensamiento de las personas y que impactan de manera directa en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Francia es el país en el que se manifiesta con mayor fuerza, pues se constituye como una reacción de la nueva clase burguesa en contra de las viejas estructuras del absolutismo, basada en el régimen feudal, el monopolio comercial y la censura de pensamiento que tanto la Iglesia como el Estado ejercen sistemáticamente para mantener sus privilegios. Sus principios ideológicos se fundamentan en los trabajos del filósofo y matemático René Descartes, quien durante el siglo XVII establece las bases de la corriente filosófica conocida como racionalismo, que resalta el papel que desempeña la razón dentro del proceso de obtención del conocimiento, y a partir de lo cual se presentan las figuras de eminentes pensadores en las ramas de la política, la economía y la ciencia, cuyas ideas moldean un nuevo espíritu liberal y una nueva concepción del mundo y de la vida. Entre los pensadores políticos más sobresalientes destaca el inglés Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatán manifiesta que el propósito de todo gobierno debe ser instaurar el orden político y social para que los hombres puedan vivir en paz y evitar un conflicto civil. Resalta que el único medio para conseguir esto es que el poder recaiga en la figura de un solo soberano y no en una asamblea, ya que cualquier división del mismo debilita al Estado. El inglés John Locke y el suizo Jean-Jacques Rousseau, quienes en sus trabajos El ensayo sobre el entendimiento humano y El contrato social, desarrollan una teoría en donde se revela que los hombres nacen libres por naturaleza y que establecen un contrato implícito con la sociedad y el Estado para proteger su vida y sus posesiones, a cambio de ceder voluntariamente su libertad. Indican que el gobierno está obligado a preservar los derechos del pueblo y que es en el pueblo en donde reside la soberanía nacional, teniendo en todo momento el derecho de iniciar una revolución en contra del Estado, si es que éste se desenvuelve de manera contraria con los términos pactados en el contrato original. El francés Barón de Montesquieu, que en el espíritu de las leyes establece la teoría sobre la división de los poderes, sugiere que para salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, así como para evitar que el soberano actúe según su propia conveniencia, el poder debe ser dividido en los órdenes ejecutivo, legislativo y judicial, pues con esto se garantiza el equilibrio y la armonía entre las fuerzas políticas. Así como el prusiano Immanuel Kant, que en su Crítica de la razón pura plantea que la razón contiene los elementos necesarios para la adquisición del conocimiento y que ésta debe separarse del empirismo para poder convertirse en una fuente de conocimiento independiente de la experiencia y en la base de la ética y la moral de los hombres. En el ámbito de la economía, sobresale la figura del francés François Quesnay, quien a través de la doctrina filosófica de la fisiocracia sostiene que la riqueza proviene exclusivamente de los recursos naturales y que las prácticas agrícolas son las únicas capaces de crear, reproducir y multiplicar la materia y por lo tanto la riqueza. Esto en oposición a lo que señala el mercantilismo, que justifica la intervención del Estado en la economía y que considera a los capitales acumulados por el comercio internacional como los verdaderos responsables de la riqueza de las naciones. Por su parte, el escocés Adam Smith desarrolla un sistema complementario de la fisiocracia, conocido como liberalismo económico, mediante el cual señala que el mercado debe ser libre y regirse por sí mismo a través de las leyes de la oferta y la demanda, y que el Estado no debe intervenir en los procesos productivos, sino solamente participar como su protector. Las teorías de ambos economistas se simplifican dentro de sus obras La tabla económica y La riqueza de las naciones respectivamente. La ciencia se desarrolla de manera considerable,
pues se logran consolidar las ideas generadas durante la revolución científica iniciada en el Renacimiento, las cuales transforman los métodos de obtención del conocimiento y establecen una nueva forma de concebir al mundo. Su representante más emblemático es Isaac Newton, quien a través de la ley de la gravitación universal unifica el trabajo generado en materia de física y astronomía desde Copérnico hasta Kepler y realiza importantes estudios sobre óptica y sobre la composición y el comportamiento de la luz. A Laplace le corresponde formular la teoría nebular para explicar la formación del sistema solar a partir de una nube de gas y polvo, y establece las bases de la teoría analítica de la probabilidad para calcular la posibilidad de que un experimento pueda ser repetido de manera exitosa. Lavoisier se encarga del desarrollo de la ley de conservación de la materia, la cual explica que la materia se mantiene constante durante los procesos físicos y químicos a los que se ve sometida, concluyendo que ésta no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Carlos Linneo diseña un método de clasificación para los seres vivos en base a sus jerarquías taxonómicas y descubre, entre muchas otras cosas, que las plantas presentan características sexuales específicas, tanto masculinas como femeninas, mientras que Lamarck establece la primera teoría sobre la evolución biológica de las especies, mediante la cual postula que las alteraciones que éstas sufren a lo largo del tiempo se encuentran dictaminadas por la adaptación que desarrollan a su entorno, y acuña el término de biología para referirse a la ciencia que se encarga del estudio de los procesos naturales de los organismos. Junto con ellos también destacan otros personajes como Christian Huygens, que desarrolla la teoría ondulatoria de la luz, inventa el reloj de péndulo y perfecciona el telescopio, con el que estudia los anillos de Saturno y descubre a su luna Titán. Giovanni Cassini, que realiza mediciones precisas sobre los movimientos de los cuerpos celestes y determina los periodos de rotación de Júpiter y Marte, las leyes de libración de la Luna y la inclinación de la eclíptica de la Tierra. Anton van Leeuwenhoek, que mejora las lentes de los microscopios con los que descubre las bacterias y los protozoarios, además de observar por primera vez a los espermatozoides y confirmar la presencia de los glóbulos rojos en la sangre. John Dalton, que formula la teoría atómica para explicar que la materia se encuentra formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, e introduce el término de daltonismo para designar la enfermedad que provoca la incapacidad de distinguir los colores. William Herschel, que descubre al planeta Urano y revela la existencia de la radiación infrarroja dentro del espectro electromagnético, elemento fundamental para medir la temperatura. Luigi Galvani, que descubre las reacciones que los impulsos eléctricos ocasionan en el sistema nervioso de los animales, sentando las bases de la ciencia de la electrofisiología. Henry Cavendish, que descubre la composición del agua en base a la combinación del oxígeno con el hidrógeno y establece con bastante precisión la densidad tanto de la Tierra como de su atmósfera. George Cuvier, que establece las bases de ciencias como la anatomía comparada y la paleontología, y es el primero en proponer que la extinción de los dinosaurios obedece a una catástrofe natural. Alessandro Volta, que fabrica la primer pila eléctrica de corriente continua, descubre el gas metano e inventa el electroscopio para medir las cargas eléctricas de los cuerpos. Así como Edward Jenner, que se convierte posiblemente en el hombre que mayor cantidad de vidas ha logrado salvar en la Tierra, al producir la primer vacuna de la historia, la de la viruela, enfermedad que tan solo durante el siglo XX habría matado cerca de 300 millones de personas. Dentro de las artes, la pintura continúa colocando al hombre como el centro de sus representaciones. Se niega a retratar personajes mágicos y mitológicos como los héroes y los dioses, y pone especial énfasis en las actividades cotidianas y las historias de los personajes comunes y corrientes, la reproducción de los detalles y el reflejo de los sentimientos. Entre sus exponentes más representativos se encuentran genios como Rubens, Le Brun, Reynolds,
Jordaens, Constable y Zurbarán. En tanto que la literatura se convierte en la mayor arma ofensiva de la difusión de las ideas, y tiene a su mejor aliado en la figura del francés Voltaire, quien se convierte en el máximo divulgador del pensamiento científico y filosófico de su tiempo. A través de sus ensayos conocidos como cartas inglesas o cartas filosóficas, ofrece una visión detallada sobre todos los aspectos de la vida cotidiana de Inglaterra, al que trata de presentar como un Estado libre y moderno en comparación con Francia, su país natal, el cual se encuentra sumido en la superstición religiosa, la desigualdad social y la falta de libertad de pensamiento. Estas ideas se extienden rápidamente por todo el continente europeo y provocan una profunda transformación en el espíritu de los hombres más reflexivos y el encarnizado rechazo de la Iglesia católica. Aparece entonces en la mente de los brillantes D'Alembert y Diderot la idea de construir una obra que incluya a la suma del pensamiento ilustrado de la época, con la plena convicción de que en la transmisión del conocimiento se trata del mejor camino para alcanzar la perfección y la felicidad de los hombres, así como un escudo que los proteja del despotismo y la intolerancia religiosa. Dicha obra lleva por título Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, y se conoce comúnmente como la Enciclopedia. Se compone por un total de 35 volúmenes de textos e ilustraciones, elaborados por más de 150 intelectuales, que difunden por igual el pensamiento científico y económico, la filosofía empírica y materialista, las ideas políticas y sociales, la creencia en el hombre y el progreso, la enseñanza de las artes y los oficios, y la fe en la naturaleza y la razón, y se convierte en la semilla de la que germinarán movimientos transformadores como la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, los movimientos independentistas de América Latina y la Revolución Industrial, hechos que han terminado por modificar para siempre la manera de pensar y de concebir la vida de todos los habitantes del planeta durante los últimos 250 años.